Hola, pues empezamos hoy un análisis en profundidad. Tenemos un documento, clase2.pdf, que se mete de lleno con dos temas, bueno, dos temazos, derechos humanos y política. Son conceptos densos, ¿eh? Sí, bastante densos, pero fundamentales, yo diría. Totalmente. Nuestra idea es desgranarlos un poco, sacar las claves que ofrece este texto en concreto y ver qué conexiones propone. Me parece perfecto. Y es interesante porque el propio material ya nos muestra ciertos contrastes, cierta evolución histórica y también, hay que decirlo, presenta puntos de vista muy específicos, basados en ciertas tradiciones filosóficas que vamos a ir viendo. Expone lo que el documento argumenta, claro. Pues vamos a ello. Si te parece, empezamos por derechos humanos. El texto nos sitúa primero, a ver, en la Declaración de la ONU del 48. Ajá, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, palabras muy elevadas. Derechos iguales e inalienables, familia humana, liberados del temor, de la miseria. Todo esto suena genial, ¿no? Suena muy bien, ¿sí? Pero el propio texto, casi seguido, ya pone sobre la mesa lo que considera una contradicción bastante fuerte. ¿Cuál? Pues plantea cómo es posible que la misma ONU, que proclama estos derechos universales, al mismo tiempo, según argumenta este documento, promueva campañas de lo que llama aborto seguro. Ah, vale. Y el texto es muy directo aquí, lo califica como el asesinato de un niño inocente. Argumenta que se deja sin protección a los más vulnerables de esa familia humana. Vaya, eso nos lleva directos a la pregunta central que parece explorar el documento, ¿no? O sea, ¿qué son en el fondo los derechos humanos y cuándo empiezan el texto? Pues básicamente presenta dos posturas que describe como opuestas, radicalmente opuestas. Por un lado, expone una visión, la vincula a pensadores como Peter Singer y dice que la apoyan organismos como la ONU. ¿Vale? ¿Y en qué consiste esa visión, según el texto? Pues tal como la describe el documento, los derechos dependerían de la conciencia o de ciertas capacidades ya desarrolladas. O sea, que si un ser no tiene aún conciencia, Exacto. Como se argumenta desde esta postura, que es el caso del feto, pues no tendría el mismo derecho a la vida, el mismo estatus. El texto habla de una distinción que se hace aquí entre ser humano, en sentido biológico, y persona humana, ya con ciertas capacidades. mm, entiendo. Incluso menciona una comparación que atribuye a Singer, calificándola de provocadora, entre un feto y, algunos animales, en cuanto a esas capacidades relevantes. Una distinción con unas consecuencias enormes, claro. ¿Y la alternativa que presenta el documento? La visión contraria, que el texto parece hacer suya, porque usa expresiones como nosotros. Sostiene que los derechos son inherentes, que van ligados al simple hecho de ser humano, ¿Inherentes por qué? pues arraigados en la dignidad que viene de nuestra esencia, de nuestra naturaleza racional. Cita la definición clásica de Boecio, sustancia individual de naturaleza racional. Ajá. Desde esta óptica que el texto defiende, los derechos existen desde el mismísimo momento de la concepción, desde que hay existencia biológica humana. No dependen de la etapa de desarrollo, ni de las capacidades que se manifiesten, ni de la conciencia actual. La dignidad está en el ser, no en el hacer o el sentir. Entendido. O sea que el meollo de la cuestión, según este documento, está ahí. ¿Quién tiene derechos y por qué? ¿Se basan en el ser o en ciertas capacidades? Justo, ese es el debate de fondo que presenta. Y el texto no se queda ahí, ¿verdad? Porque relaciona esa primera visión, la que se basa en la conciencia o las capacidades, con otros temas éticos bastante complejos. Cierto. El documento argumenta que esa línea de pensamiento, tal como la interpreta, no solo justificaría el aborto, sino que podría, abrir la puerta a la eugenesia. ¿A la selección de quién nace? Eso es, basada en criterios de salud, de características, y también a la eutanasia, sobre todo en casos de gran dependencia. El texto sugiere que la motivación de fondo, en esta perspectiva que critica, podría ser un deseo de evitar el sufrimiento o, la carga que supone cuidar a otros. Uf. Y para apoyar este argumento, el documento da ejemplos históricos muy duros, ¿no? Sí, sí. Para reforzar su punto, menciona campañas de esterilización forzosa. Habla de la Alemania nazi, por supuesto, pero también de Estados Unidos, de Checoslovaquia con mujeres gitanas, de España con personas con discapacidad. Vaya tela. Y sigue. India, Perú bajo Fujimori, afectando a población indígena. Incluso menciona una campaña concreta, Moon for Kessel, en América Latina, con casos en Brasil, Colombia.
Y el texto relaciona algunas de estas prácticas con políticas de la ONU, ¿no? Sí, vincula algunas de ellas a políticas de la ONU y las enmarca como una forma de genocidio contra poblaciones indeseables, a menudo por su pobreza. Son afirmaciones muy contundentes las que hace la fuente. Queda claro que el documento traza una línea directa entre ideas filosóficas y, bueno, políticas y eventos históricos muy graves. Para entender cómo hemos llegado a estas posturas tan enfrentadas que describe, nos propone un recorrido histórico, ¿verdad? Exacto. Propone un repaso rápido pero denso de cómo ha evolucionado la idea misma de derechos humanos, según la perspectiva del texto. A ver, repasemos esa evolución tal como la cuenta el documento. Empieza por la antigüedad pagana. Sí, ahí destaca la desigualdad, la esclavitud como algo normal. No había una idea de derechos para todos, universales. Luego, el cristianismo. El texto subraya su influencia al introducir la idea de una dignidad universal, porque todos somos imagen de Dios. Dice que esto cambia la consideración de la persona. Vale. ¿Y la Edad Media? Aquí el documento hace un matiz interesante. Dice que el enfoque no estaba tanto en los derechos subjetivos, o sea, lo que yo puedo reclamar, sino en la justicia objetiva, en la cosa justa, ¿En qué sentido? en el sentido de la relación correcta entre las partes. El derecho estaba más en la relación justa, en dar a cada uno lo suyo, que en el poder del individuo para exigir. Entiendo. ¿Y después? Hacia el final de la Edad Media, con los franciscanos, como Escoto y Ockham, el texto dice que surge con fuerza la idea del derecho subjetivo. El foco se pone en la voluntad, en la libertad individual. Lo llama voluntarismo. Pero el texto le ve un peligro a eso, ¿no? Sí. Advierte que una libertad entendida como pura voluntad, si se desconecta de un fundamento en la justicia objetiva, puede llevar a un individualismo extremo. Y de ahí, el documento nos lleva a una figura clave en España. Exacto. A Francisco de Vitoria, en el siglo XVI. Lo presenta como un precursor fundamental. ¿Por qué es tan importante Vitoria para este texto? Bueno, según el documento, su gran aportación fue fundamentar los derechos en el derecho natural, en un orden que está en la propia naturaleza humana, creada por Dios. Es famoso por defender los derechos de los indígenas americanos, lo que influyó en las leyes de Indias. ¿Y qué ideas clave de Vitoria destaca el texto? Pues varias. Que la autoridad política viene de la necesidad natural de vivir en sociedad y esta, en último término, de Dios. Que los estados no son todopoderosos, que están sujetos a ese derecho natural. E incluso defiende un derecho de intervención si un gobernante masacra a su propia gente. Ideas muy potentes para su época, desde luego. ¿Y después de Vitoria? El documento salta al siglo XVII, a la escuela racionalista del derecho natural. Menciona a Grocio, a Locke. Que desarrollan un concepto de derechos más moderno, ¿no? Más secular. Sí, basado en la libertad individual, en derechos que tenemos antes incluso de vivir en sociedad. Pero, de nuevo, el texto insiste en su advertencia sobre el voluntarismo. ¿En qué sentido? Pues que si la voluntad individual se convierte en la única fuente de derechos, sin referencia a una naturaleza común o a un bien compartido, se corre el riesgo de caer en el individualismo y generar nuevas desigualdades. Entiendo. Toda esta evolución histórica, según el texto, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a lo que llama la positivización de los derechos, es decir, a cómo se van incorporando las leyes escritas de los estados. Y aquí es donde el documento describe las famosas generaciones de derechos humanos. Ah, sí, las generaciones. A ver, explícanos cómo las presenta el texto. Vale. La primera generación la sitúa entre los siglos XVIII y XX. Son las libertades civiles y políticas clásicas, libertad de expresión, de reunión, de voto, los derechos del individuo frente al poder del Estado. Nacen con las revoluciones liberales. La Declaración del 48 sería un culmen de esto. Bien, ¿la segunda? La segunda generación, siglos XIX y XX, surge, dice el texto, como respuesta a las desigualdades brutales de la revolución industrial. Son los derechos económicos, sociales y culturales, derecho al trabajo digno, a la educación, a la salud. Estos ya requieren que el Estado haga algo, ¿no? No solo que no se meta. Exacto. Exigen una acción positiva del Estado. El texto aquí cita a Juan Pablo II criticando mecanismos económicos que hacen a ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Entendido. ¿Y las generaciones más recientes? La tercera generación, segunda mitad del siglo XX en adelante. Son derechos colectivos de solidaridad. Los titulares ya no son solo individuos, sino grupos o la humanidad entera. Derecho a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente sano. Vale. ¿Y hay una cuarta? Sí, la cuarta generación, de finales del XX y siglo XXI.
Está ligada a los avances tecnológicos. Aquí entra todo lo digital, protección de datos y, muy especialmente, la bioética y la genética. Aquí el texto se pone serio, ¿verdad? Sí, pone mucho énfasis en las complejidades éticas. Vuelve a citar a Juan Pablo II sobre respetar la dignidad humana, la unidad cuerpo-espíritu. Distingue entre intervenciones terapéuticas, que ve lícitas, como una cirugía genética. ¿Y qué es lo que critica? Pues las manipulaciones que podrían alterar la identidad humana o buscar crear superhombres, generando nuevas discriminaciones. Insiste mucho en la necesidad de superar la separación entre ciencia y ética. Un panorama muy completo de esa evolución, según la fuente. Y para cerrar esta parte de derechos humanos, el texto hace un llamamiento final, ¿no? Sí, un llamado muy actual. Habla de la necesidad urgente de volver a poner la dignidad humana en el centro de todo, de luchar contra las desigualdades globales, la miseria, la marginación. Menciona explícitamente la manipulación de embriones, la exclusión sanitaria, la explotación sexual. Y pide una solidaridad internacional real. Eso es, basada en el bien común universal, dice, más allá de los puros intereses económicos. Aquí hace referencia al compendio de la doctrina social de la Iglesia. Muy bien, pues hemos recorrido el análisis que hace el documento sobre los derechos humanos, sus fundamentos, las visiones contrapuestas que presenta, su evolución. Ahora el texto nos lleva al segundo gran tema, la política. ¿Cambiamos de tercio, sí? Nos transporta a la Grecia antigua, la polis, la politeia, y empieza distinguiendo entre la ciencia política, la teoría, y el arte de la política, la práctica. Pone el ejemplo clásico, Aristóteles como científico y su alumno, Alejandro Magno, como artista de la política. Es una distinción útil para empezar, sí. Y a partir de ahí el documento argumenta con fuerza, apoyándose otra vez en Vitoria, que la política no es un invento humano, algo artificial. Sino que es natural. Exacto. Sostiene que es algo natural, que pertenece a la esencia del ser humano. Y para explicarlo, utiliza un esquema filosófico muy clásico, el análisis de las 4 causas. A ver, desglosemos esas 4 causas aplicadas a la política, tal como lo hace el texto. Empecemos por la causa final. La causa final es el propósito, el para qué. Según el texto, el fin de la política es el bien común. ¿Qué entiende por bien común? ¿La suma de bienes individuales? No exactamente. Son aquellos bienes, materiales y también espirituales, que necesitamos para vivir una vida plenamente humana, y que solo podemos conseguir juntos, en comunidad. La paz, la justicia, la seguridad, las infraestructuras, la cultura, cosas así. Vale, ese es el fin. ¿Y la causa eficiente? ¿El origen? El origen, argumenta el texto, es la propia naturaleza humana, que es social y política por esencia. Necesitamos vivir juntos y organizarnos. Dios sería la causa última al crear esa naturaleza. ¿Pero las formas de gobierno concretas también vienen de Dios, según esto? No directamente. El texto dice que las formas específicas, monarquía, democracia, etc., surgen del consenso de la comunidad, normalmente de la mayoría. Aunque cita a Jesús diciéndole a Pilato que su poder le viene de lo alto, interpretándolo como que toda autoridad legítima al final tiene un fundamento trascendente que se manifiesta a través de esa naturaleza social, Es una visión. particular de la legitimidad del poder. ¿Y las otras 2 causas? La causa material La causa material es la materia prima de la política. es la sociedad concreta, la gente, el territorio, sus costumbres, su historia. La misma república, decía Vitoria. Y como cada sociedad es única, Pues su materia es distinta. Y eso implica, según el texto, que los modelos políticos no se pueden copiar y pegar sin más. Hay que adaptarlos a esa realidad. Esta materia incluye también las comunidades más pequeñas, como la familia. El texto dice que esta materia, la sociedad humana, es la más noble y por eso recoge la famosa frase de Aristóteles. La política es la más alta de las artes humanas. entendido. Y nos queda la última causa, la formal. La causa formal es lo que le da estructura, la esencia, es la autoridad, el poder gobernante. Es el principio que ordena y dirige a la comunidad hacia ese bien común. ¿Cómo? A través del poder legítimo y de la ley. Aquí cita la definición de ley de Santo Tomás de Aquino, una ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por quien cuida de la comunidad. ¿Y sin esa autoridad? Sin esa forma, advierte el texto, se cae en la anarquía, en el desgobierno, y considera que eso es incluso peor que un mal gobierno.
Este análisis de las cuatro causas da una visión de la política muy estructurada, ¿no? Va más allá de la simple lucha por el poder, le da un fundamento natural y un propósito claro, el bien común. Sí, es una visión muy de fondo, muy filosófica. Y para terminar con la política, el documento presenta tres maneras de entender el arte de la política, la práctica. Eso es. 3 definiciones de lo que es gobernar en el día a día. La primera, que el texto considera la más importante, se deduce de todo lo anterior. La política como el arte de construir la comunidad en orden al bien común. El énfasis está en lo ético, en construir. Vale. La segunda, La segunda es la visión más, digamos, pragmática o incluso cínica, a menudo asociada a Maquiavelo. La política como el arte de conquistar, conservar, defender y acrecentar el poder. una visión muy realista, ¿no? Muy realista, sí. El texto reconoce que muchos políticos actúan así, pero argumenta que es insuficiente si se olvida del bien común. El poder sería un medio, no el fin. ¿Y la tercera definición? La tercera la vincula a Aristóteles y a la prudencia, la política como el arte de lo posible. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que hay que ser realista. Hay que tener en cuenta la causa material, la sociedad concreta con sus limitaciones y posibilidades. Se trata de buscar el mejor bien que se pueda conseguir aquí y ahora, sin caer ni en utopías irrealizables ni en quedar separado. Entendido. Bueno, pues hemos recorrido la argumentación del documento, hemos visto cómo se mete con la complejidad de los derechos humanos, presentando ese debate sobre su origen, repasando su historia tal como la ve y señalando polémicas actuales que considera clave, sobre todo en temas de vida y tecnología. Sí, Y luego hemos explorado su visión de la política, basada en el bien común, en esa idea de naturaleza. sí, lo que queda claro es que el material ofrece una perspectiva muy definida. Está claramente anclada en una tradición que valora el derecho natural, la filosofía clásica, la doctrina social cristiana, y contrapone esta visión con otras que identifica como problemáticas. ¿Cuáles serían esas otras visiones que critica? Principalmente aquellas que, según interpreta el texto, basan los derechos solo en la conciencia o en la voluntad individual o en el mero consenso social, sin un anclaje objetivo, ya sea en la dignidad inherente de la persona o en el bien común. ¿Y los hilos conductores de la visión que defiende el texto? Pues serían esa dignidad intrínseca de toda persona como algo central, la tensión constante entre la libertad individual y el bien colectivo, y la idea de la política como algo natural, orientado a que todos puedan florecer. La historia de los derechos, tal como la cuenta, muestra cómo se expanden, pero también cómo surgen dilemas éticos cada vez más peliagudos. Desde luego, el texto plantea cuestiones de mucho calado. Y es interesante cómo conecta estos principios filosóficos y éticos, tal como los expone, con asuntos muy prácticos. Políticas de la ONU, ingeniería genética, la legitimidad del poder. Exacto. Toca tierra, sí. Y quizás, para terminar, una reflexión que se podría desprender del énfasis que pone el texto en el derecho natural y el bien común es esta. A ver. Si la política es, como argumenta este documento, algo natural del ser humano y orientado a un bien compartido, ¿cómo podría una comprensión más profunda de nuestra propia naturaleza humana, tal como la presenta esta fuente, claro, influir o quizás reconfigurar la forma en que nuestras sociedades hoy abordan tanto los derechos como el propio gobierno? Sobre todo pensando en los desafíos tecnológicos y sociales que el mismo texto señala. Una pregunta potente, sí, que surge directamente de este material. Y con esa pregunta, pues concluimos nuestra exploración de hoy basada en estas fuentes.